a la quinta semana de nuestra campaña Llamados a la Santidad. Hoy vamos a empezar el capítulo 4 de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se llama Algunas notas de santidad en el mundo de hoy. En este capítulo, el Papa propone 5 notas o actitudes que son típicos de una vida santa. Vamos a ver 3 de estos esta semana, que son, primero, aguante, paciencia y mansedumbre; segundo, alegría y sentido de humor; y finalmente, audacia y favor. ¿Qué significa notas? El Santo Padre no tiene la intención de presentar una lista de medios o métodos para crecer en santidad. Estos medios ordinarios ya son bien conocidos: la oración, los sacramentos de la Eucaristía y la confesión, los sacrificios y abnegación, las devociones, la dirección espiritual, etc. Con la palabra nota, el Papa quiere decir qué características o qué actitudes marca la vida de los santos y que tenemos que desarrollar en nuestras vidas si vamos a lograr la santidad de Dios que Dios quiere para nosotros. En la primera nota, aguante, paciencia y mansedumbre. Número 110, el Santo Padre comienza con esta idea de perseverancia, aguante. No alcancemos la santidad en un día. Es algo que tenemos que trabajar continuamente. Desde esa firmeza interior de la perseverancia, pues es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos, e incluso nuestras propias limitaciones. La confianza en Dios, que Él está conmigo, es una fuente de paz que me permite responder en santidad en frente de las dificultades. El Papa sigue dedicando los siguientes números para hablar sobre la mansedumbre y la humildad como una actitud también necesaria para la santidad. La mansedumbre no es debilidad, más bien es fortaleza bajo control. Es santidad porque Dios mismo es grande en poder, pero lento para la ira. Este autocontrol, esta fortaleza interior que ayuda a controlar nuestras reacciones emocionales, nuestros impulsos, permite a los santos responder como Cristo cuando el mal trata de provocarles en una respuesta no santo. San Pablo invita a los romanos a no devolver a nadie mal por mal, a no querer hacerse justicia por su cuenta y a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer al mal con el bien. La impaciencia, la incapacidad de perseverar frente a los ataques pueden llevarnos a estar esclavos a todo tipo de respuestas de violencia, particularmente violencia verbal, tan común hoy en día. La mansedumbre, que es una obra de la gracia, nos impide dejarnos llevar por la violencia que tanto forma parte de la vida hoy. La mansedumbre y la humildad también nos ayudan a evitar despreciar a otros como jueces, siempre tratando de enseñarles lecciones, asumiendo que solo nosotros tenemos la interpretación correcta de los eventos. Número 118, el Santo Padre nos dice que tenemos que vivir y practicar humildad, y no solo soñar de ella. Dice que la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. La santidad que Dios otorga a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Él es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús.
es parte necesario de la imitación de Jesucristo. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, pues no es humilde y no estás en el camino de la santidad. El Papa dice en número 119, no necesitas ser un mártir para practicar la humildad. Dijo el ejemplo de humillaciones cotidianas de aquellos que mantienen silencio, por ejemplo, o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse. Eligen las tareas menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor. El Papa entiende que tal humillación no es algo agradable, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con Él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante propuesta. Es una gracia que necesitamos suplicar. Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti en tu camino. La segunda nota es alegría y sentido de humor. El Papa dice que los santos no están tristes, melancólicos, deprimidos. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido de humor porque la vida cristiana es gozo, un fruto del Espíritu Santo. Nuestra unión con Dios siempre debe producir la alegría. Él cita el Santo Tomás de Aquino, que dijo, todo amante se goza en la unión con el amado. Y de ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Entonces, si estamos realmente enamorados con Dios y vivimos una unión de amor con Dios, pues esto produce una alegría. Si estoy en unión con Dios, unido a mi amado, pues voy a tener este gozo. Y tenemos el ejemplo de María. El Papa dice en número 124, recordando el Magnificat, se alegre mi espíritu en Dios mi Salvador. El mismo Jesús que se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Y después la resurrección, donde llegaban los discípulos, había una gran alegría. Hay momentos duros, tiempos de cruz, por supuesto, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado por Dios. Ese gozo es una seguridad interior que brinda una satisfacción incomprensible para los que viven de la criteria del mundo. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada también del sentido del humor. Es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos. Dice que el Papa, a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrados en nosotros mismos que se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Entonces el mundo individualista y consumista puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no la alegría. El tercer nota es audacia y fervor. La santidad también es audacia, un impulso para evangelizar y dejar una marca en este mundo, hacer algo grande para Jesús. El Espíritu Santo despertó en los apóstoles audacia, entusiasmo, la libertad de hablar, un fervor apostólico. Aquellos que están cerca de Cristo sienten el anhelo en su corazón, aprenden a pensar y a hablar como Él. Dirán con San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. La vida de Jesús es una lección en audacia. Si la santidad es imitación de Jesús, entonces esa misma confianza en Cristo
debería ser parte de nuestras vidas. La audacia y el valor apostólico son parte esencial de nuestra misión. En número 133, el Papa dice, necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo, por el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Como el profeta Jonás, hay una tentación de huir a un lugar seguro. Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido o manejable. En un juego de palabras, el Papa habla de que tenemos que abrir la puerta del corazón a Jesús porque Él golpea y llama. Pero dice, a veces me pregunta si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. Jesús quiere salir porque no hay aire, no puede respirar en nosotros. Las costumbres nos seducen y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. La audacia no acepta pues que siempre hacemos la misma cosa. El Papa dice, los santos sorprenden porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila. Pedimos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos, de no vivir el pasado. Y de este modo la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. La importancia de la audacia como una marca, una nota de la santidad. Con esto voy a terminar para que puedan seguir con las preguntas y compartir sus reflexiones en sus pequeños grupos. Nos vemos próxima semana para seguir en la segunda parte de este capítulo. Dios te bendiga.